Sí, voy a compartir tres ideas con ustedes. La primera es que nosotros le exigimos al gobierno que ahora sí ya dejen de minimizar el problema, particularmente en materia de aranceles y de deportaciones. O sea, ya estuvo bueno de oír al gobierno con la ingenuidad de que si ellos nos ponen aranceles, nosotros se los ponemos de regreso. Eso es una tontería por una razón de números elemental. Miren, Estados Unidos a nosotros solamente nos exporta el 16% de lo que vende fuera de su país. Nosotros a ellos más del 80%. Pero ahí no queda la desproporción. Para la economía mexicana, la exportación es un tercio de nuestro Producto Interno Bruto, de nuestra economía. Para ellos es apenas el 7%. Entonces, en un tú a tú, si ellos nos ponen aranceles y nosotros los ponemos de regreso, matemáticamente nos hace 23 veces más daño a nosotros que a ellos. Entonces, basta ya de esta ingenuidad de decir que no sería grave que nos impusieran aranceles o de repetir que no lo van a hacer cuando este señor ya inclusive fecha le puso. Y segundo, en materia de deportaciones, está el gobierno repitiendo esta tontería de que los demócratas, incluyendo a Obama, deportaban más. Lo que no entiende el gobierno es que hay de deportaciones a deportaciones. No es lo mismo deportar a una persona, inclusive 3 veces, que acaba de cruzar la frontera, que hacer una redada en Chicago, encontrar a la mitad de la familia en la casa y mandar a la mitad de la familia a México. Eso causaría una crisis humanitaria de separación de familias con un dolor absolutamente indescriptible. Entonces, nuestro punto uno, nuestro primer llamado es a que el oficialismo ahora sí deje de minimizar el problema. El segundo punto es reiterar que frente a esta crisis gravísima, porque esta es la crisis bilateral más importante probablemente del último siglo, ante esta crisis la posición del PAN es que la patria es primero. Frente a cualquier intento de violación a nuestra soberanía, de ataque a nuestros migrantes, nosotros cerramos filas con México, con el Estado mexicano. Y no perder de vista que el Estado mexicano se compone por nuestro territorio, sí por nuestros gobiernos federal, estatal y municipal, pero sobre todo por nuestra población y señaladamente nuestra población migrante. Entonces, lo reiteramos, amamos profundamente a México y para nosotros la patria es primero. Y lo tercero y lo más importante, en toda crisis hay oportunidad, pero necesitamos que el gobierno deje de actuar con ocurrencias, deje de morder el anzuelo. Esto de que ellos nos dicen que se va a llamar el Golfo de América y nosotros les contestamos que Estados Unidos se llamaba América Mexicana, es justamente caer en el juego, morder el anzuelo. No, ese no es el camino. El camino tiene que ser de altura de miras, de visión de Estado, y nosotros proponemos 3 cosas que el gobierno mexicano necesita plantearle al gobierno de Estados Unidos. Número 1, el programa más ambicioso en la historia de la relación bilateral en materia de visas y permisos de trabajo. Eso nos conviene a nosotros para que nuestros connacionales puedan ir de manera segura y ordenada a trabajar a Estados Unidos, y le conviene, por supuesto, también a la economía de Estados Unidos, que necesita de las y los mexicanos para seguir prosperando. Segundo, que se firme un tratado tan importante como el Tratado de Libre Comercio, con la misma seriedad, con la misma importancia, pero en materia de seguridad, donde se establezcan con toda claridad las reglas, las condiciones en las que de manera conjunta, de manera coordinada, de manera acordada, vamos a combatir al crimen organizado. Nada más que esto implica que el gobierno expresamente abandone su absurda política de abrazos no balazos. Esto implica que el gobierno con claridad se comprometa a dejar de abrazar criminales. El gobierno mexicano se comprometa a dejar de tolerar al crimen organizado controlando grandes porciones del país. Por supuesto que nos oponemos a cualquier intervención unilateral, pero estamos a favor de firmar un tratado equivalente al de libre comercio, pero en materia de seguridad, para que con toda la fuerza del Estado mexicano y toda la fuerza del Estado americano resolvamos un problema que es conjunto. ¿De dónde vienen las armas? De Estados Unidos. ¿Dónde se consume la droga? En Estados Unidos. ¿Por dónde cruza la droga? Ciertamente por México. Y aquí se genera la violencia. Entonces tenemos que entender que es un problema compartido y entrarle juntos a resolverlo. Y finalmente, tercero, lo dijo ayer el presidente nacional del PAN, un fondo suficiente para que estados y municipios puedan hacer frente a estas deportaciones que seguramente vendrán lamentablemente en los días próximos. No basta, hay que decirlo con claridad, con darle $100 a un migrante en una tarjeta. Eso un migrante lo ganó el día anterior en un día de trabajo. No, necesitamos un fondo de otra magnitud para verdaderamente hacer frente de manera coordinada federación, estados y municipios. Ricardo,